Bueno, pues buenos días a todos. Ante todo, muchas gracias por venir también y espero que todos y vuestras familias también estéis perfectamente. Así que vamos a intentar amenizar un poquito esto y echaros una mano también a ver si podemos entre todos pues ver toda la tecnología nueva. Porque lo que hoy vamos a ver es una presentación más bien de carácter técnico, donde os voy a presentar un poquito las nuevas tecnologías que presentamos de reconocimiento morfológico y un poco en comparación también con el análisis perimetral tradicional, ¿vale? Y luego vamos a ver pues un demo que he preparado y vamos a ver cómo sería teniendo uno de estos equipos, cómo sería instalarlo, cómo sería dar de alta canales y cómo sería configurarlo. Entonces primero vamos a dar una vuelta por cómo es la tecnología nueva, por pues qué mejoras incorpora y un poco cómo funciona, más bien el concepto, y después ya hablaremos un poco del equipo en general. Supongo que habrá muchos que ya pues tenéis experiencia con alguno de nuestros equipos, entonces hay muchas cosas de las que voy a contar que seguramente ya conozcáis, pero voy a pasar un poco más rápido por las partes que son comunes con los otros tipos de perimetral, pues también para poder centrarme un poco más en la nueva tecnología. Y nada, cualquier cosa que queráis preguntarme, si me la ponéis por el chat, aparentemente puedo leerla, así que intentaré responderos. Y si preferís dejar las preguntas para el final, pues también al final haremos una ronda de preguntas, pues para intentar pues ayudaros en la medida de lo posible y solucionar vuestras dudas, ¿vale? Así que bueno, sin más dilación, vamos a ello. A ver si... Ahí. Pues entonces, algo que todos hemos notado, sobre todo si estamos metidos un poquito en el mundo de la seguridad, es la irrupción de la inteligencia artificial, de la AI, en el sector de la seguridad. Todo el mundo sabe que ahora pues, hay fabricantes pues, de analítica integrada en cámaras, por ejemplo, que tienen tecnología que demuestra que pues, se puede distinguir entre una persona, a un perro, se puede distinguir vehículos y todo este tipo de tecnología, ¿no? Es lo que normalmente solemos llamar deep learning, que en realidad pues, es un grupo de técnicas y un grupo de tecnologías que nos permiten llegar a resultados como estos, ¿no? Pero bueno, el problema que tiene estas cosas es que, por ejemplo, si utilizamos esta tecnología para contar o utilizamos esta tecnología para obtener estadísticas o para ayudarnos en otro tipo de cosas que no sean seguridad, es una tecnología que funciona muy bien. Pero la seguridad tiene, aparte del riesgo que conlleva, puesto que estamos asegurando pues algo crítico, una casa o algo donde hay una pérdida monetaria asociada, también hay que tener en cuenta que la seguridad tiene dificultades añadidas, porque normalmente cuando una persona irrumpe en una propiedad, no irrumpe pues para coger y decir, oye, pues voy a pasar por aquí andando tranquilamente, que se me vea perfectamente y se me vea, pues eso, perfecto, ¿no? No voy a pasar de pie y que sea sencillo detectarme, sino que voy a intentar engañar al sistema o colarme por puntos ciegos o colarme por sitios donde no sea sencillo reconocer que yo soy una persona. Entonces, lo que nosotros hemos querido hacer es presentar un híbrido de tal manera que obtenemos lo mejor de la tecnología que puede obtenerse con Deep Learning, unido y orientado a crear un producto que sea robusto en el ámbito de la seguridad, que al final es lo que nosotros pues, queremos ofrecer. Entonces, lo que hemos hecho ha sido que hemos hecho un producto que está centrado en estas 5 tecnologías que aquí veis. Como seguramente sabréis, porque entiendo que la mayoría ha tenido eh, contacto con nuestro producto o con otros productos similares de analítica de vídeo, sabréis que la analítica de vídeo está basada en reglas. Es decir, nosotros le decimos al sistema, oye, si te encuentras un objeto, primero obtén los objetos. Y si te encuentras un objeto que cumpla ciertas características, por ejemplo, que esté dentro de una zona, o que tenga un tamaño máximo, o que se mueva de una determinada manera, o que esté en una zona durante un determinado tiempo, entonces quiero que me des alarma, o quiero que me enciendas unas luces, o algo por el estilo. Estas tecnologías lo que buscan no es solamente tener un objeto genérico y decirle las características que tenga este objeto, sino saber reconocer morfológicamente qué es. Pues esto es una persona que se está moviendo de esta manera. Pues esto es un perro que se está moviendo de esta manera. Es decir, tenemos mucha más información con la que jugar y podemos utilizarla, pero como os he comentado, siempre orientado al sector de la seguridad y siempre orientado a ofrecer algo robusto. ¿Vale? Entonces, estas son las 5 tecnologías que están incluidas en el nuevo producto, que se llama DeepWall, que es lo que vengo a presentaros. Entonces, si me lo permitís, vamos a empezar por WallNet, que como pone ahí, es un sistema neuronal.
especializado en protección perimetral. Aquí es cuando hablo un poco de lo que es el Deep Learning. Ya os he dicho que es un conjunto de técnicas, entonces nosotros utilizando ese conjunto de técnicas hemos desarrollado lo que sería WorldNet. WorldNet es un sistema neuronal que lo que hace es que diferencia los objetos que se encuentran en una escena en 4 categorías diferentes. Como podéis ver, otro de los puntos que son interesantes de cara a ofrecer un producto de seguridad es que también funcionamos en térmico, no solamente en visible. Ya sabéis que la imagen térmica en ocasiones tiene más información y puede ayudarnos a obtener mejores resultados en algunas escenas que sean problemáticas. Volviendo un poco a lo que decía, diferenciamos entre 4 categorías. La primera sería un vehículo, después sería una persona, después sería un no sospechoso y después sería un sospechoso. ¿En qué nos basamos para hacer esto? Pues un vehículo es un vehículo, una persona es una persona. ¿Qué es un elemento no sospechoso? Pues un elemento no sospechoso es un elemento que hemos sido capaces de categorizar y que además sabemos que no es un problema para la seguridad, como por ejemplo pues podría ser un perro, o podría ser pues, aves, podrían ser sombras. Son elementos que sabemos a ciencia cierta que son, pero que sabemos que no son sospechosos. Y un elemento sospechoso es un elemento que no sabemos lo que es. Esto es tal vez el punto principal de lo que os comentaba, de que es un producto que tiende a la seguridad, orientado a la seguridad. Si yo tengo un objeto que no soy capaz de categorizar, tengo que emitir esa alarma, porque no sé lo que es. En un sistema donde categorizamos personas, categorizamos vehículos y decimos, si entra una persona aquí, pues da una alarma. Bueno, y si entra una persona dentro de una caja, por ejemplo, o si entra una persona imitando a un perro, o entra una persona de tal manera que el sistema no sea capaz de morfológicamente determinar que eso es una persona. De la misma manera, cuando etiquetamos algo como no sospechoso, como persona o como vehículo, el grado de certeza que tiene el sistema también ha sido calibrado para ofrecer un servicio digno de un producto de seguridad, ¿vale? También nos ofrece detección a largas distancias. Más adelante vamos a ver algún ejemplo sobre esto y lo vais a ver claramente. También, como os he comentado, funciona en térmico y me interesa también que nos quedemos con que la evaluación es en tiempo real. Es decir, si un objeto entra en la escena y es categorizado como sospechoso, puede ser que no tengamos suficiente información como para categorizar ese objeto bien. Si, por ejemplo, ese objeto es una persona y va entrando en la escena, vamos ganando más contraste, la escena tiene más información y el sistema, llegado un momento, es capaz de categorizarlo como persona, pues se categorizará como persona y no dará alarma. Todo esto de acuerdo a la configuración que hayamos puesto. Ahora hablaremos un poquito más en profundidad sobre eso. Y lo más interesante de todo esto es que estas categorías que os he comentado también son enviadas en el mensaje que se envía a CRA, de tal manera que CRA podría potencialmente tratar las alarmas con mayor prioridad, menor prioridad o con un protocolo diferente. Esto nos indica que podemos, por ejemplo, decirle a CRA, oye, con esto vas a tener un valor añadido que a lo mejor pues de otra manera no tendrías. Aparte de que el mayor objetivo de todo esto es obviamente reducir las falsas alarmas, porque como os he comentado antes, los sistemas tradicionales normalmente se basan en tamaños, en tiempos, y todo el mundo sabe, seguro que nos hemos encontrado esta situación, que independientemente del sistema de videoanálisis que utilicemos, hay en momentos donde el tamaño de un intruso puede ser compatible con el tamaño, por ejemplo, pues de un perro o de algo que no tiene por qué ser una alarma. Entonces, esto es una herramienta muy buena que nos ayuda a luchar contra ese tipo de escenas complicadas o lugares donde, por ejemplo, tenemos muchos animales o tránsitos pues, de ovejas o de perros que nos pueden echar una mano. Entonces, aquí podemos ver algunas cosas como lo que os comentaba. Si os fijáis, aquí hay una persona y ha sido etiquetada con una P, ¿vale? Eso quiere decir que sabemos que es una persona. Y ahí tenemos un perro que, como sabemos que es un perro, pues lo hemos etiquetado como un elemento no sospechoso, ¿vale? Por otra parte, vemos un ejemplo donde somos capaces de detectar a una persona, si os fijáis, de la misma manera, tiene una P, está categorizado como persona a largas distancias. Este es el tema que os decía. Es muy importante que si detectamos un elemento que no sabemos lo que es, pues en este caso pues es una persona dentro de una caja que se está moviendo, debemos categorizarlo como sospechoso y dar alarma o por lo menos dar la opción de configurar que esto dé alarma, porque hay zonas críticas donde no podemos permitirnos que algo como esto suceda. Entonces, lo que hemos hecho ha sido que hemos preparado el producto para definir 3 niveles de alerta, con unos nombres, la verdad, es que bastante ingeniosos.
Parece un poco tonto, pero la verdad es que se quedan los nombres bastante bien. Alerta roja sería que daríamos alarma siempre y cuando viéramos a personas y o vehículos, así como cualquier elemento, sea o no sospechoso. Es decir, cualquier cosa que detectemos y que cumpla las características, pues va a generar alarma. Siguiente nivel sería la alerta amarilla, son personas y o vehículos o cualquier elemento sospechoso. Quiere decir que los elementos no sospechosos no serían reportados. Y la alerta verde, simplemente las personas y los vehículos dan alarma. ¿Vale? En los tres niveles, como pone aquí en la presentación, se pueden definir tamaños, tiempos mínimos, además de toda esta tecnología de análisis morfológico que os he estado contando. Entonces aquí siempre surge la misma pregunta. Podéis decirme, oye, pero es que yo en la misma escena puedo querer una zona pues con alerta roja o puedo querer una zona con alerta verde, dependiendo de las zonas, puedo querer de la escena y de la zona, puedo querer un comportamiento u otro. Pues no hay problema porque esto se define a nivel de regla. Ahora, más adelante, cuando veamos un equipo y veamos cómo se configura, veremos que esto es bastante sencillo y que además nos permite, dependiendo de qué detecto, si personas o vehículos o elementos sospechosos o elementos no sospechosos, tomar diferentes protocolos de actuación. Podríamos tener una prealarma, podríamos encender un foco, podríamos hacer cosas. Ya sabéis, todos los que tenéis experiencia con nuestro equipo, que ese es uno de los puntos fuertes del equipo, que es la capacidad de reacción que tiene el equipo ante las diferentes posibles situaciones de detección. Entonces vamos a pasar un poquito a hablar del tema Smart Zone. Smart Zone es una tecnología que adapta de forma inteligente el comportamiento de la analítica a la actividad de la escena. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo bastante interesante. En este patio veis que hay unas ramas, ¿vale? Que nos están dando alarma en la zona izquierda. Esto es un caso que suele ocurrir en las instalaciones de analítica perimetral tradicional. Si tenemos una rama que, por ejemplo, se nos está moviendo continuamente, tenemos una bolsa que nos queda atrapada, algo que está continuamente dando alarmas. La ventaja que nos da el Deep Learning es que ahora tenemos mucha más información para trabajar. Sabemos que esto es un perro, sabemos que esto es una persona, sabemos que esto es sospechoso, ha venido por aquí, este es su tamaño, esta es su forma. Pues Smart Zone lo que utiliza es toda esta nueva información de la que ahora disponemos para adaptar el nivel de alarma, es decir, por ejemplo, podríamos estar rojo, podríamos bajarlo a amarillo, de amarillo a verde, automáticamente si detecta que hay una actividad anormal en la escena. De la misma manera, también podríamos empezar a categorizar elementos sospechosos como no sospechosos si están provocando un comportamiento que no es propio de algo que sea eh, un problema para la seguridad. Obviamente, este comportamiento también tiene que poderse desconectar, porque como estamos creando un producto que está orientado a la seguridad, habrá en zonas, habrá en escenas donde esto no nos convenga, en otras sí. Por tanto, esta configuración también depende de una regla, como más adelante vamos a ver, y puede desconectarse sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, podríamos ver como cuando aparece un elemento sospechoso nuevo en la escena, como por ejemplo en la parte derecha del columpio, al principio siempre va a dar alarma, aunque Smart Zone esté activado. Va a ser después, cuando las alarmas son reiteradas y existe mucha actividad y estamos, por ejemplo, pues saturando la CRA, cuando se va a enmascarar. De la misma manera, como vemos en la parte izquierda, la persona, como está identificada como persona, Smart Zone nunca la va a enmascarar. Esto lo que busca es que CRA no tenga, por ejemplo, que bloquear una instalación porque tengamos muchas falsas alarmas, porque que el sistema reduzca el nivel de alarma y nos envíe solamente las alarmas que sean más importantes, es siempre mejor a que CRA tenga que enmascarar, por ejemplo, la cámara o tenga que enmascarar la instalación. Repito, como antes he comentado, esta configuración también puede desactivarse. De la misma manera, aquí vemos un ejemplo en el que un obstáculo en la lente es primero reportado y después filtrado por Smart Zone cuando ha comprobado que el comportamiento se ha modificado y que pues ha pasado de sospechoso a no sospechoso porque hemos llegado a la conclusión de que no es un problema de seguridad. Entonces ahora voy a comentar brevemente también las otras tecnologías, que sería una de ellas sería Wave Cancel, que está diseñada para evitar las activaciones provocadas por vegetación. ¿Vale? Simplemente detecta este tipo de comportamientos e intenta filtrarlos. El AutoScale es una aplicación para el ajuste de perspectiva en un plano posterior, es una evolución de lo que conocemos ahora mismo como la perspectiva, y luego tendríamos la tecnología que sería la DynaLight, que es una tecnología
para detectar cambios de luz y evitar activaciones por cambios de luz en la escena en concreto. De la misma manera, una cosa que no he dicho es que estamos funcionando en HD, lo que nos da también más información al análisis para detectar y hacer funcionar todas estas tecnologías que os estoy comentando. Esto, ya llegamos a las partes importantes de cara a funcionar, a crear esto y a ponerlo en proyectos y en instalaciones reales, ¿vale? Lo primero que me gustaría hablar es de la parte de la resolución. En visible estaríamos en HD, o sea, en 720p, y en térmico, ahí tenéis la resolución hasta 640 por 5. De la misma manera, tendríamos aquí las detecciones. Tenemos la distancia de detección máxima teórica a 1,80, pero bueno, esas ya lo veis, hasta 529 metros 145. Las condiciones de tamaño de sensor y de óptica y todas estas cosas las tenemos en la documentación que se lo podéis pedir a los compañeros de DEMES, o si no, os las enviaremos nosotros también, donde viene todo esto detallado para que sepáis en concreto cómo aplicarlo en los productos, en los proyectos, perdón. También tenéis una distancia de detección máxima de una persona de 1,5 metros, que es interesante, y también de la persona de 0,45 agachada o reptando, que eso es todavía más interesante. En cuanto a equipos, aquí tenéis las referencias para solicitar a los compañeros de DEMES. Ahora mismo solo ofrecemos en servidor de rack de una U de medio metro de profundo. Es de las mismas dimensiones que, que los que vendemos actualmente. Y viene 3 licencias con 3 licencias de Deepwell y es ampliable a 8 licencias. A final de mes probablemente tengamos noticias sobre el número máximo de licencias que podemos introducir en una U. Que yo creo, de hecho, que la densidad de canales en una sola U de estos equipos está bastante bien. Es uno de nuestros puntos fuertes. Además de que no estamos usando GPU porque los algoritmos están lo suficientemente optimizados como para requerir únicamente eh, una U de procesamiento. Y luego tendríamos, por otra parte, las licencias de un canal de Deepwell de análisis HD a 720p, compatible con térmico y visible, que podrían cargarse en el SVDW hasta un máximo, como os he comentado, de 8. Entonces, ¿qué beneficios podemos obtener? Es un poco resumen de todo lo que os he estado contando y también un poco de la parte de las otras analíticas, ¿no? Porque una de las cosas interesantes que tenemos es que la interfaz es unificada para todas, de tal manera que si sabemos Deepwell o si sabemos perimetral, pues nos va a ser de utilidad a la hora de configurar el resto de cosas, porque la filosofía del equipo es la misma. Si habéis estado en alguna de las formaciones o habéis tenido contacto con alguno de los equipos, ya sabéis que la filosofía del equipo es un poco diferente a otros fabricantes, pero que yo creo que es muy potente. Ahora vamos a ir hablando. Sobre todo también deciros que está basado en un Linux de 64 bits, que ofrece pues estabilidad y a nosotros nos da la capacidad de obtener toda la potencia del hardware, que es un poco por lo que tenemos una densidad de canales tan alta. También tenemos una reducción de falsas alarmas, que al fin y al cabo es el objetivo intrínseco de esta nueva tecnología. La interfaz web es importante porque no necesitamos instalar nada, no necesitamos tener ningún tipo de cliente, funciona en casi todas las plataformas, siempre y cuando estemos utilizando o Mozilla Firefox o Google Chrome. Y además ya hemos pasado, ahora lo veremos, a utilizar el vídeo HTML5 y algunas cosillas más, que son cambios que se van a ver extendidos también al resto de análisis. Continuando con los beneficios, tendríamos que es una solución abierta, nos gusta mucho ser compatible con todos los fabricantes posibles y además también en cuanto a integración creo que es un sistema bastante potente. Y luego también, pues que al fin y al cabo mejora la operativa del centro de control, como os he comentado, porque reduce las falsas alarmas y además, como las categoriza, hace que esto sea más efectivo. Y luego también deciros pues eso, que la detección es fiable, porque la combinación única de tecnología que tenemos, pues intenta reducir el número de falsas alarmas sin renunciar a los más altos estándares de seguridad, como os he ido contando. Entonces, lo que vamos a ver ahora si me lo permitís, vamos a pasar a un equipo y vamos a ver cómo sería la configuración inicial. Aquí muy probablemente me voy a repetir un poco con los otros de DT o LPR, porque esta parte es común, pero yo creo que es interesante, sobre todo en una charla pues un poco de carácter. Así que vamos allá.
¿Veis bien todos la pantalla ahora, verdad? Deberíais estar viendo un navegador. Sí. Perfecto. Perfecto. Pues nada, vamos a ello. Voy a permitir que me desloguee porque vamos a empezar a ver cómo sería. Imaginémonos que nos ha llegado una caja de Baelsys de los compañeros de Demes. ¿Qué hacemos con ella? ¿Cómo la instalamos? Vale, pues nuestros equipos vienen normalmente preparados que simplemente plug and play. Es decir, sacamos el equipo de la caja, ya sea un rack, ya sea un compacto, ya sea lo que sea. En este caso, como es tipo, solamente serían racks. Y vienen con la IP 192.168.091. Dentro del paquete viene un pequeño librito donde viene explicado paso por paso lo que yo os voy a contar. Vienen las credenciales por defecto y viene la IP por defecto también. ¿Vale? Pues entonces, si nuestro rango es ese, pues sería simplemente conectarlo. Y si nuestro rango no es ese, pues sería muy fácil cambiarle la IP. Conectamos la corriente, conectamos un cable Ethernet desde la tarjeta de red del equipo a, por ejemplo, un portátil Windows, nos ponemos en el rango y al entrar en la interfaz aparecerá esto, nos logueamos y desde aquí podemos cambiarle la red. ¿Vale? Entonces, la contraseña por defecto, las credenciales por defecto son admin y la contraseña del 1 al 6. ¿Vale? Entonces aquí al entrar, pues nos presenta la pestaña de configuración. Como os decía, aquí en la pestaña de red podríamos cambiar toda la configuración de red. ¿Vale? Si hubiera más de una interfaz de red, como es el caso de los racks que llevan dos, podríamos configurar cada una de ellas individual. La única restricción es que si tenemos dos tarjetas de red, solo puede haber pasarela en una de ellas, porque solo podemos salir a internet por una de ellas. ¿Vale? Y también podemos hacer pruebas de conectividad y demás, pero lo siguiente a lo que voy a pasar, que suele ser lo más interesante, es la parte de soporte, ¿vale? Que es aquí a la izquierda. ¿Se me está oyendo bien o que no? Como veo ahí que hay gente que no me escucha bien. ¿Se me oye bien ahora? Vale, ahora sí. Perfecto, vale, no, pues no hay problema. ¿Hace falta que repita algo? ¿Desde cuándo no me oís bien? Bueno, voy a continuar y cualquier cosa me comentáis desde la contraseña. Ah, vale, perfecto. Bueno, no hay problema. Pues entonces, lo siguiente que os iba a contar. Lo que es lo que es interesante aquí también es el sistema de soporte que tenemos. Para que sea más sencillo cuando vais a una instalación, lo que podéis hacer es utilizar nuestro sistema de soporte para darnos acceso sin tener que abrir los puertos, que yo creo que es algo bastante interesante. Entonces, la primera opción, lo primero que tendríais que hacer es habilitar un usuario de soporte. Esto crea un usuario de soporte aleatorio que nos podéis pasar y que podéis desactivar en cualquier momento, porque cuando el equipo se vende, el equipo ya es vuestro. Eso quiere decir que nosotros no tendríamos por qué saber las contraseñas de administrador que vosotros habéis colocado. Entonces, simplemente sería darnos el usuario de soporte y ya está. Pero bueno, lo fuerte de este sistema es la conexión de soporte Baelsys. La conexión de soporte se hace a través de un servidor de túnel que nosotros tenemos en medio, de tal manera que si el equipo tiene salida a internet puede comunicarse con ese túnel y saltarse la NAT. ¿Vale? En este caso, la contraseña del túnel es Baelsys 1940. Voy a escribirla y probamos. ¿Vale? Entonces le damos aquí a crear conexión de soporte Baelsys y esto lo que va a hacer es comunicarse con nuestro con nuestro servidor de tunneling y nos va a dar unos datos de tal manera que con estos datos de aquí y con estos datos de aquí, si nos los enviáis a nosotros o en este caso a nuestros compañeros de SATDMs, pues podremos acceder al equipo y ayudaros con lo que necesitéis. De la misma manera hay otra funcionalidad que yo creo que es muy interesante, que es que podemos hacer un túnel a una de las cámaras que tenemos en el interior. Por ejemplo, ¿vale? Abrimos una conexión de túnel a una IP local. De tal manera que, por ejemplo, pues podríamos utilizar el equipo de videoanálisis Gobierno que le había ofrecido la distribución de esos test y que por ahora no había obtenido respuesta, hemos preguntado al Ministerio de Sanidad si se ha Guillermo, ¿me oyes? Sí, se ha parado, creo. No se oye nada, Sí, sí, un momentito.
Guillermo. Guillermo no está. Guillermo. No te oímos. Voy a escribirle porque a lo mejor es que no nos oye siquiera. A ver. Guillermo se ha ido. Se ha ido a través del túnel. Sí, se ha ido. Pues lo de túnel está súper bien. Ya aprovecho y meto cuña, lo del túnel va súper bien porque, por ejemplo, cuando tenéis grabadores en la instalación con las cámaras y tal, y necesitáis acceder a las cámaras y no tenéis los puertos abiertos, pues podéis acceder directamente a la cámara a través del túnel. Sí, desde el exterior. Súper bien. A ver. Ha sufrido un pantallazo azul. Está reiniciando. Ahora mismo se une. ¿En serio? Sí. Madre mía. O sea, por eso pasa por utilizar cada. Es que es un técnico de Linux utilizando un Windows. Es lo que tiene. Linux Forever. Oh, ¿qué ha pasado? A ver. Bueno, de momento, pues mira, de mientras os pongo aquí yo mi pantalla número 1, con la información de los tickets por WhatsApp, estupendo y maravilloso, hasta que vuelva Guillermo. Ay. ¿Me oís de nuevo, verdad? ¡Sí! ¡Has vuelto! Sí, es que me ha pegado un pantallazo azul el portátil. ¿Cómo es posible? Si este no mienta, el Windows ya no hace esto. No, que va. Pero, ¿sabes? ¿Qué haces? ¿Qué haces con un...? ¿Os acordáis cuando decía lo de Linux 64 bits de estabilidad? Me refería a esto. Exacto. ¿Qué haces con un portátil con Windows, tío? Porque Webex no me deja ponerlo en Linux. No me ha dejado. ¿En serio? Sí, no me ha dejado. Pero si no hubiera ido a Linux. Pero bueno, no hay problema. Continuamos y ya está. Vámonos. ¿Dónde estás? Que te vea. A ver, te pongo otra vez. Aquí. Vámonos. Perfecto. Pues ahora comparto la pantalla y me decís si lo vemos todo, ¿vale? Lo voy a poner en el mismo sitio por donde íbamos y ya está. Continuamos, no hay problema. Les he hecho la cuña ahí de lo del túnel hacia las cámaras, que es súper cómodo, así no hay que estar abriendo puertos a las cámaras y tal. La verdad es que eso está bastante bien. Vale, a ver si puedo ahora compartir la pantalla otra vez. La deberíais estar viendo, ¿verdad? Perfecto. Ahí está. Unirse a la reunión. Estamos viendo unirse a la reunión. Ahora mismo ya deberíais ver ahora mismo el equipo, ¿verdad? Sí, señor. Vale, pues por donde os había dicho. Entonces ahora esto sería muy simple, porque ya podemos simplemente coger esto de aquí, ponerlo aquí, y ahora cargará y veréis que es una cámara de las Dahua que tenemos por aquí. Entonces es muy útil, como bien os decía Marilu. También es interesante que cerremos las conexiones después. Uy, aquí me está saliendo mal, se ha debido de cargar mal el canal. Y desactivar el usuario ya no solo porque es un problema de seguridad, sino también pues porque eso es un slot en el servidor que estamos utilizando que a lo mejor pues otra persona necesita para abrirnos el soporte, ¿vale? Y además, estas túneles se cierran cada cierto tiempo por seguridad. Entonces no son una solución para tener el sistema abierto, ¿vale? Si queréis tener un sistema abierto, lo que normalmente recomendamos, o que suele hacer mucha gente, es configurar un DNS en una de las cámaras
que tenemos en la instalación, porque como hay una NAT, al fin y al cabo la IP es común para nuestro equipo de videoanálisis y para la cámara, entonces simplemente podríamos abrir un nuevo puerto en el router, utilizar uno de los DNS internos del grabador o de las cámaras y ya tendríamos una IP dinámica para entrar al equipo. Y a partir de aquí podemos o bien abrir a las cámaras o al grabador o bien abrir aquí también o todo a la vez. Bueno, esto también me da pie un poco a hablar a la estructura que normalmente tienen las instalaciones que se suelen hacer. Este equipo de videoanálisis, tanto Deepwell como las otras tecnologías de perimetral y de videoanálisis que tenemos, son tecnologías que no están preparadas o no están diseñadas para grabar en continuo, están diseñadas para grabar por evento, que al fin y al cabo es en lo que son fuertes. Entonces nosotros siempre recomendamos que instalemos todos estos sistemas de analítica utilizando también un grabador, de tal manera que el grabador grabe siempre en alta resolución y nosotros obtengamos el vídeo en la resolución adecuada para el análisis. Esto nos da ciertas ventajas. La primera es que si el grabador, que es un hardware que está diseñado para grabar, graba, te aseguro yo que va a grabar mucho mejor que nosotros, porque nosotros somos un software orientado a la grabación por evento. Y además, vamos a reducir la carga del sistema porque el cambio de resolución de alta resolución a la resolución adecuada de análisis no lo tiene que hacer el equipo, sino que lo va a hacer, que también se le da bastante bien hacerlo además. Aunque nuestros equipos están dimensionados para hacer esa modificación de resolución si fuera necesario, siempre recomendamos que lo haga cualquier dispositivo, ya sea una cámara, ya sea un grabador, lo que vosotros veáis, ¿vale? Ahora bien, yo os recomendaría que obtuvierais el vídeo del grabador, que las cámaras las conectaseis al grabador y que del grabador sacásemos el vídeo al videoanálisis. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tenemos distribuidas las cámaras alrededor de una instalación, tenemos un cable RJ45. Sí, dime. ¿Puedes tirar unos 45 segundos para atrás porque se ha cortado y no te hemos escuchado nada? Vale, ¿qué es lo último que he comentado? Lo último que he dicho, a lo mejor... Bueno, voy para atrás. En cuanto a... ¿Cómo? Dime, perdona. No, nada. Ah, no, retrocedo. Lo que os decía era que estaba hablando un poco de la estructura de las instalaciones, ¿vale? Que digo que nosotros somos normalmente compatibles con cualquier cosa que emita en RTSP, ¿vale? Entonces puede ser o bien un grabador o bien las cámaras, pero que como nuestros equipos no están diseñados para grabar en continuo, sino que están diseñados para grabar por evento, siempre es mejor instalar, esto siempre lo recomendamos, instalar todos estos equipos de videoanálisis con un grabador, porque los grabadores son dispositivos hardware que graban en continuo mucho mejor que nosotros. De tal manera que lo que normalmente recomendamos es nosotros obtenemos el vídeo del grabador, damos de alta las cámaras en el grabador y listo. Y configuramos el grabador los streams secundarios para darnos el vídeo en la resolución adecuada para el análisis, de tal manera que el equipo no tiene que perder esa potencia en reducir en reducir la resolución, ¿vale? Aunque puede hacerlo porque los equipos están dimensionados para hacerlo, es siempre recomendable que lo haga el grabador. De la misma manera, también recomendaría obtener el vídeo del grabador y no de las cámaras, porque normalmente cuando las cámaras están distribuidas en toda una instalación, tiramos un cable desde un switch hasta la cámara. Entonces, si el grabador está pidiéndole vídeo a la cámara y nosotros con el videoanálisis también le estamos pidiendo vídeo a la cámara, pues hay dos streams de vídeo por ese cable cuando podría haber uno. Y además estamos forzando a la cámara, que tiene menos potencia que el grabador, que sí que va a ser capaz más holgadamente de transformarnos la resolución y hacer todo correcto. Entonces, lo normal es la cámara envía vídeo en alta resolución al grabador, en el grabador se configura el stream secundario para las características del análisis y el servidor de analítica coge el vídeo desde el grabador. Y eso es lo más óptimo tanto para la red como para la analítica, ¿vale? Entonces, voy a hablar un poquito más sobre esta pestaña de configuración y las cosas que hay. Lo más importante son los avisos del sistema, que es lo último que voy a hablar porque es lo más importante. Entonces, obviamente al equipo, como ya he comentado, una de las grandes características que a mí me parece que por lo que es un muy buen producto es su capacidad de integración.
Nosotros podemos enviar emails, podemos enviar FTPs, podemos mover dispositivos PTZ, podemos utilizar dispositivos de entrada-salida y todas estas cosas, pero obviamente tenemos que decirle al equipo dónde están todas estas cosas. Pues la pestaña de configuración es el sitio donde hay que ir. Es donde tenemos la información de la pasarela para enviar SMS, la información de la pasarela para enviar a CRA, los dispositivos PTZ, pues dónde dar de alta los dispositivos PTZ para poder moverlos, dónde están los servidores FTP, el servidor SMTP de email para poder mandar mails, pero las más importantes tal vez sean, por un lado, las particiones del sistema, que son es una cosa nueva que también va a ser extensible al resto de analíticas, que es poder agrupar las cámaras en particiones. Como podéis ver, yo aquí puedo añadir y puedo crear una partición, pues por ejemplo, pues el partición 1. Y añadir en la partición 1, me la ha escrito, genial. Bueno, suficiente. Añado aquí unas cámaras y como veis, pues me crea la partición 1 y me pone qué cámaras son y puedo armar o desarmar la partición completa. ¿Vale? Esto es algo que hasta ahora no teníamos, es una funcionalidad nueva y ya os digo, va a ser extensible. Esto también nos permite armar o desarmar utilizando avisos, que ahora iremos a ello, las particiones completas. Voy a borrarla para que luego no nos ofrezca ningún problema. Y todo lo tendré que refrescar, bueno, no hay problema. También una parte que es interesante son las entradas y las salidas, porque claro, a nosotros cuando seleccionamos un hardware, lo certificamos para introducir nuestro software dentro y luego crear con ello el producto de analítica, una de las cosas que creo que es importante es que intentamos seleccionar siempre equipos de primeras marcas, ya sea Dell o sea HP, y certificarlos, porque al fin y al cabo es un equipo de videoanálisis que va a estar funcionando las 24 horas del día. Entonces yo pues creemos que el hardware tiene que estar también diseñado para aguantar las 24 horas funcionando. Entonces utilizamos racks pues, orientados pues, a los data centers y todas estas cosas, que son equipos que están preparados para pues estar 24 horas funcionando. Pero claro, esto podría dar a pensar pues que tiene una desventaja, que es, por ejemplo, pues no tenemos entradas y salidas físicas. Pero más que una desventaja, yo creo incluso que es una ventaja, porque ya los compañeros de DMS también nos lo podrán decir, se le puede... Uy, he perdido la conexión. Bueno, ahora reintentará. Los compañeros de DMS os lo podrán decir, que somos compatibles con un rango de módulos externos de entradas-salidas, lo que os permite personalizar el número de entradas y salidas que necesitéis en cada situación. Tenemos dos, los módulos USB, que se alimentan por USB y se pueden poner al lado del equipo de videoanálisis, pero a mí mis favoritos son los que son Ethernet, porque os permite, pues por ejemplo, actuar sobre sistemas físicos que estén muy alejados del equipo de videoanálisis, porque estos racks suelen colocarse en CPDs, pero por ejemplo, si queremos encender unos focos o queremos abrir una barrera, normalmente eso está bastante alejado del CPD y tirar un cable USB o tirar cable para actuar sobre algo que está tan lejos es complicado, pero como cable UTP solemos tirar porque tenemos cámaras en esas zonas, pues sería tan sencillo como colocar un módulo de entradas-salidas en ese sitio y además podéis colocar tantos módulos como la red 2DG. No habría problema. En el caso de los módulos USB estaría restringido a 15 módulos. ¿Vale? Entonces esos módulos de entrada-salida pues también se darían de alta aquí. De la misma manera también soportamos las entradas y las salidas de los dispositivos Dahua y de los dispositivos Hyundai, que también creo que es interesante. Y luego la otra cosa que sería interesante son los avisos del sistema. Porque, como os he comentado antes, la filosofía del equipo es un poco especial. No es la filosofía que normalmente tienen otros fabricantes. ¿Vale? Nosotros, por un lado, definimos la analítica y los eventos, las diferentes cosas que pueden ocurrir. O pues puede entrar alguien en esta zona, o puede entrar alguien por esta otra zona, o se puede haber perdido la conexión con una cámara. Todas las cantidad de cosas que pueden suceder las configuramos por un lado. Y por otro lado, configuramos todas las posibles reacciones que el equipo puede tener ante estos eventos. Y por último, durante la configuración, pues enlazamos uno con otro. Entonces, los avisos no son más que protocolos de actuación. Son protocolos con un único nombre que tienen una serie de acciones. Por ejemplo, voy a añadir un aviso que sería, pues, por ejemplo, armar el sistema. Entonces, si os fijáis, yo ahora puedo hacer clic aquí y va cambiando la tabla de la derecha. Si yo
armo, o sea, si yo clico en armar, ahora veréis que la lista de acciones está vacía. Entonces, una de las cosas que yo puedo hacer, por ejemplo, es añadir acciones. Aquí vais a ver todas las cosas que se pueden hacer con el equipo, todas las posibles reacciones que el equipo puede tener. Si os fijáis, hay una gran variedad. Encender cámaras, activar análisis, activar la grabación continua, armar particiones, que esto es lo que vamos a ver ahora mismo. Podemos activar salidas de una entrada-salida para notificar algo por físico, podemos enviar una notificación HTTP, podemos reproducir un sonido si tenemos el módulo de sonidos puesto en el equipo. Podemos enviar a CRA, enviar SMS, enviar un FTP, enviar correo, mover un preset, ya veis, que podemos hacer 1000 cosas. En nuestro caso, como estamos definiendo un protocolo para armar el sistema, lo que le voy a decir es que me arme una partición. ¿Qué partición? La general. La partición general es una partición por defecto que incluye todos los canales. Y ahora aquí se nos presenta una configuración bastante interesante, que es el tiempo. Como podréis pues saber, hay ciertas acciones que pueden ser deshechas. Por ejemplo, activar una cámara. Pues activar una cámara puede ser revertida, puede ser deshecha, puedo desactivarla. Y también sabéis que hay algunos eventos, como por ejemplo que alguien entre o que un circuito de la entrada-salida esté cerrado durante un tiempo, pues todo eso tiene un tiempo asociado, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es que podemos realizar la acción de armado, por ejemplo, durante unos segundos, 5, de tal manera que cuando esos 5 segundos pasen, la acción se revierta, es decir, se apague la partición, se desarme la partición. Podemos hacerlo también indefinidamente, es decir, cuando esto suceda, arma la partición y olvídate, alguien la desarmará. Ya tendremos la opción de desarmarla, alguien lo hará. Y luego la que yo creo que es más interesante es la de por activación. Por activación quiere decir, haz esta acción mientras aquello que llamó a este aviso esté vigente. Por ejemplo, podríamos tener un módulo de entrada-salida, asociar el aviso armar a una de sus entradas y como está configurado por tiempo activo, mientras esa entrada el circuito esté cerrado, el equipo va a estar armado y cuando ese circuito se abra, esa acción va a deshacerse y el equipo se va a desarmar automáticamente. De la misma manera, tal y como está hecho aquí, está para, por ejemplo, armar con una sola entrada y salida. También podría modificar esto de aquí, ponerlo en indefinido y aquí crearme uno nuevo, decirle que quiero desarmar una partición, la partición general también por indefinido. Están los dos en indefinido, de tal manera que podría, por ejemplo, con un hilo darle un pulso de un segundo, armar, y con otro hilo diferente darle un pulso de un segundo y desarmar. O podría utilizar, por ejemplo, las programaciones horarias. Como en el sistema todo funciona con avisos, ahora cuando vayamos a configurar la analítica lo vamos a ver súper claro, todo funciona con avisos, yo puedo asociar esos avisos también a, por ejemplo, programaciones horarias. Es decir, yo puedo llamar un aviso pues a una hora y un día determinado. Podría, por ejemplo, nombre, pues voy a crear una programación que me arme el equipo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero armar el equipo todos los días a las 7 de la tarde y desarmarlo todos los días a las 6 de la mañana, que es cuando entran a trabajar, pues por ejemplo, en la fábrica donde yo quiero ir. También voy a ser muy pesado con una cosa, que es con los nombres. Es muy importante que siempre pongamos nombres que sean descriptivos. No solo para nosotros mismos, sino también para los compañeros que vengan después a mantener el equipo o los compañeros de CRA que se vayan a meter después a echar un vistazo por ejemplo, modificar cosas o a revisarlo, para que ellos de un solo vistazo puedan saber cuáles eran nuestras intenciones. De la misma manera también, aunque ahora lo estoy haciendo un poco a lo loco, siempre recomendamos que nos sentemos primero a pensar qué configuración vamos a hacer, tanto en las escenas como en este tipo de configuraciones, para pues poder detectar posibles problemas o posibles dificultades que vayamos a tener. Entonces, voy a poner aquí, por ejemplo, programación delante. Programación armado. Qué bien escrito yo. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es que quiero armar todos los días
Vamos a ponerlos hasta el viernes, por ejemplo. Voy a armar todos los días esto que os decía de la duración. Se puede hacer también una programación horaria que tenga una duración asociada. Pero como en este caso tenemos un armado indefinido y un desarmado también indefinido, pues lo que voy a hacer es que voy a forzar sin hora final y voy a hacer simplemente que el evento sea puntual, es decir, que se ejecute una sola vez. Pues a las 7 de la tarde, que haga el favor, por favor, de armar el sistema. Entonces aquí aparecerá programación armado a las 7 de la tarde, sin hora final, me va a ejecutar armar. Y ahora, todos los días, también el sábado y el domingo, ahora veremos qué sucede. Programación desarmado, pues me lo va a desarmar a las 6 de la mañana, sin hora final porque quiero que sea algo puntual y que me lo desarme. Entonces, de esta manera, todos los días a las 6 de la mañana me va a desarmar el equipo y todos los días, incluido el viernes, a las 7 de la tarde me lo va a armar. Como el viernes, como el sábado no existe una programación de desarmado, pues se quedará armado hasta que el lunes salte la programación de desarmado a las 6 de la mañana. ¿Vale? ¿Cómo se haría esto? Bueno, sí, esto lo podemos dejar así si queréis. Y en cuanto a entradas y salidas, ya sabéis que también lo podéis hacer con una única entrada utilizando lo que os he comentado del tiempo asociado y las acciones por activación. De la misma manera también podríais realizar tareas periódicas. Las tareas periódicas son simplemente que cada X minutos se realiza algo. Por ejemplo, pues es que normalmente no tienen un uso salvo que tengamos una casuística especial, pero que sepáis que esto funciona. Todas estas típicas cosas que son pues casuísticas que también son un poco especiales, son un poco también un punto fuerte del sistema, para que veáis que el feedback es muy importante para nosotros. Si tenéis algún problema o alguna necesidad especial, como al fin y al cabo nosotros somos los desarrolladores del equipo, los fabricantes, siempre podemos pues intentar ayudaros a solventar todas las situaciones que os encontréis. Que, oye, que es que necesito un hardware que tenga fuentes de alimentación redundantes y RAID. Bueno, pues no pasa nada. Nosotros buscamos uno, lo presupuestamos, lo vemos, lo certificamos y no habría ningún tipo de problema. De la misma manera, cuando nos dais feedback, mucho de ese feedback luego acaba siendo funcionalidades del sistema, porque creemos que es una buena idea, que tenéis que cumple una buena situación, que la cubre y que es interesante añadirlo al sistema. O sea, que sepáis que el feedback no solo que sea muy importante para nosotros, sino que luego suele traducirse en mejoras para el sistema y que es algo bueno para todos, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto sería un poquito lo que son los avisos del sistema. De la misma manera, podemos utilizar los avisos del sistema para enviar a CRA, por ejemplo. Entonces, como ahora vamos a hacer la configuración del equipo, voy a crearme ya pues, un aviso para notificar a CRA. Entonces, notificar a CRA, pues para notificar a CRA, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues para notificar a CRA, lo que voy a hacer también, sí, bueno, voy a notificar a CRA, lo primero es poner VSC, VSC es el nombre de nuestra pasarela. Si estáis interesados, porque siempre recomendamos que este tipo de sistemas los coloquéis a una CRA, ¿vale? Siempre recomendamos que los añadáis a una CRA, porque ellos van a saber darle el servicio personalizado a cada uno de los clientes de acuerdo a como vosotros lo necesitéis. Y más aún con esto que os he comentado de la tecnología nueva que permite enviar las alarmas categorizadas a CRA, ¿vale? Entonces, VSC es el nombre de nuestra pasarela y lo que hace es que recibe eventos de este equipo, en este caso pues de V4, también recibe eventos de BIM, en el caso de que tengáis un BIM, y los traduce a los diferentes sistemas, a los diferentes software de CRA que hay. Esto nos permite colocar nuestros equipos y enchufarlos a las CRAs con las que vosotros normalmente trabajáis. Estamos integrados con Mastermind, estamos integrados con Manitou, con SBN, con casi todos los que están aquí en España. Y de la misma manera, si en algún momento os encontráis una situación en la que necesitáis conectar con una CRA, tiene un software de CRA concreto y no estamos integrados con ello, pues que sepáis que siempre podéis poneros en contacto con nosotros, hablaríamos con la CRA y veríamos si está integrada. Si la CRA no tiene nuestra pasarela, para conectar los equipos de V4, esta pasarela es gratuita para ellos y normalmente la instalamos virtualizada, de tal manera que ellos pueden ponerse en contacto con nosotros y les damos todas las indicaciones y todas las facilidades que ellos necesiten para instalar la pasarela, para darle alta a equipos y para daros el servicio a vosotros para poder conectar
a la CRA que sea. Entonces, en este caso, con esto enviaríamos a CRA. Ahora mismo me está avisando de que el módulo no está activo porque, como os he comentado antes, no tengo relleno todos los datos de dónde está esa CRA, ¿vale? Así que como es una prueba y es una demostración, pues no vamos a rellenar. De la misma manera, podríamos, por ejemplo, para que cumpla grado, si tenemos un panel de alarma, lo normal es que tengamos un módulo de entradas-salidas asociado al panel de alarma y podríamos activar una salida. En este caso, como no tengo ninguna placa dada de alta, pues no puedo añadirlo, pero sería lo siguiente. Para que así, cuando se produzca una alarma y podríamos notificar a CRA, pues en un primer momento se va a enviar a CRA y a través de software, a través de la pasarela, y después se va a enviar por físico a través del módulo de entrada-salida y el panel de alarma para cumplirlo. En cuanto a los módulos de entrada-salida, cómo conectarlos, cómo integrarlos con los módulos de alarma, los compañeros de DMS que conocen los módulos de alarma a la perfección os pueden echar una mano y de todas maneras tenemos un montón de documentación y un montón de, pues eso sí, de guías rápidas que os van a ayudar tanto en el cableado como en la configuración de todo esto. En cuanto a los manuales de V4, en vez de tener un único manual muy grande, lo que hemos hecho ha sido que lo hemos dividido todo en pequeñas porciones en guías rápidas. Pues guía de cómo configurar perimetral, pues guía de cómo dar de alta un módulo de entrada-salida y configurarlo para enviar a CRA, guía de LPR, pequeñas guías que creemos que son más útiles para vosotros porque, por ejemplo, pues las podéis tener en el móvil y consultarlas, son más cortas y van sobre un único tema. No hay problema, si se las solicitáis al equipo de DMS o a nosotros, os las enviamos sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, una vez visto esto, voy a hacer un poco de recapitulación, pero realmente no nos hemos movido todavía de la pestaña de configuración. La pestaña de configuración podéis tocar la red, tocar todo lo que es el sistema, también podéis crear los avisos, que son las diferentes formas que tiene el equipo de reaccionar frente a las diferentes cosas que puedan suceder, definir esos protocolos de actuación. También podéis decirle dónde están los módulos de entrada-salida, dónde está el USC. A ver. Sí, es posible enviar. Es que lo que sucede es que leo los chats muy rápido. Perdonadme si no os estoy respondiendo, porque los veo muy rápido y no me da tiempo a leerlos. Entonces, si os parece, si queréis podemos hacer una mini ronda de preguntas ahora, antes de pasar a lo siguiente, que ya es la configuración de la propia analítica. ¿Os parece bien? Y os respondo a las preguntas que me habéis pasado. Entonces, voy a parar la pantalla y respondo a esas preguntas, ¿vale? Dame un segundito que encuentre el chat. Mariluz, se me escucha bien, ¿no? Sí, se oye bien. Vale, pues voy a ver si encuentro el chat porque no lo veo por aquí. ¿Sabéis dónde es exactamente? Sí, mira, abajo tienes 5 botones. Vale, ya lo veo, sí. Vale, y uno de ellos es como un bocadillito así, pues ahí Perfecto. abres y cierras el chat. Pues perdonadme que no os haya estado leyendo, pero es por eso, porque esto se les pasa muy rápido y no los leo. ¿No utiliza puertos el túnel? Me pregunta Jaime Sánchez. El túnel, los puertos que hay ahí, o sea, los que aparecen se abren normalmente el puerto de soporte, el puerto de control del equipo de Baelsis y el 80, ¿vale? Y se asignan unos puertos, 4000 algo y 4000 algo, que son puertos aleatorios, que depende pues de cuáles están ocupados y de cuáles no, ¿vale? La contraseña para acceder al túnel efectivamente es Baelsis 1940, todo junto y en minúsculas. Cambia cada cierto tiempo, pero no hay problema, porque se lo podéis preguntar a los compañeros de DMS o a nosotros y os la comentamos sin ningún tipo de problema. Y efectivamente no requiere que se abran los puertos, porque utiliza la iniciativa de la conexión viene desde el interior de la NAT, entonces se puede redireccionar fácilmente. De todas maneras, como os digo, no es una solución definitiva a poder acceder al equipo desde fuera, sino que es una solución simplemente para que el SAT pueda entrar a echaros una mano, ¿vale? Es puntual. Lo de los PTZs depende de cómo vosotros queráis moverlo, porque me pregunta AC3, ¿los PTZs mejor moverlos desde el grabador o desde el Baelsis? Depende de lo que queréis hacer. Si queréis hacer que por ejemplo, se detecte en una determinada zona y se mueva el domo cuando algo se detecte en esa zona, pues entonces lo podéis hacer desde el equipo de videoanálisis, dais de alta el domo y lo movéis. Sí, hasta donde yo sé,
podéis dar de alta un domo en un grabador y luego utilizar el grabador para mover ese domo los compas de DMs que conocen mejor el hardware que yo os van a poder contestar a esa pregunta seguro mejor. Me pregunta Javier Ampuero, ¿es posible enviar el vídeo a CRA a través de la plataforma Baelsys VST? ¿Es posible que el grabador no esté integrado en CRA para vídeo verificación, pero sí la plataforma de Baelsys? No entiendo muy bien la pregunta, pero nosotros siempre, si está VSC, nosotros lo que hacemos es enviar un vídeo VSC, aunque sea en menor calidad. Luego, ese vídeo, luego VSC tiene una funcionalidad que es opcional, que es volver al grabador a coger al videoanálisis, a coger un vídeo en mayor calidad. Y luego ese vídeo se envía al software de CRA. Dependiendo del software de CRA, tenemos una manera de ver el vídeo u otras. Pero es posible que el grabador no esté integrado en CRA, pero sí la plataforma Baelsys. Sí, es posible que sí. Es posible que sí. Sí, si nosotros enviamos el vídeo, VSC va a reenviarles el vídeo al software de CRA y ellos van a ver el vídeo nuestro. Y luego ellos podrán o bien conectarse al grabador, si han recibido la alerta por físico, por ejemplo, si tienen Mastermind y tienen el plugin de ese grabador, si han recibido la alarma a través de Mastermind, pues luego podrán video verificarla. Pero son dos cosas independientes. Me pregunta Bruno Macedo, ¿dónde puedo obtener la pasarela? Pues la pasarela, lo mejor que podéis hacer es, si tenéis alguna CRA que quiera conectar equipos de Baelsys, decirle por favor que se pongan en contacto con nosotros y nosotros a través de email les mandamos todo lo que necesiten para instalarla y les echamos una mano con ello. Me pregunta Pablo Ortega, ¿esta plataforma es la misma que utilizáis para LPR de analítica de matrículas de vehículos? Sí, pero exactamente no. O sea, una de las características que nosotros tenemos en los equipos es que podemos combinar licencias. Es decir, tú podrías tener en un equipo pues 3 licencias de perimetral clásico y una de LPR. Entonces, mucha de la interfaz web se accede de la misma manera. Está todo integrado, todo junto. Hay ciertas partes que obviamente pues son diferentes porque no es lo mismo configurar una LPR que configurar un perimetral, ¿no? Pero todo se accede desde la misma dirección por el mismo puerto y está integrada en la misma interfaz web. Lo único es que en el caso del Deepwell, como es una tecnología nueva, por ahora queremos dejarla, porque tiene ciertos requisitos, entonces ahora mismo es la única excepción. Un equipo con Deepwell solo va a poder tener licencias de Deepwell, ¿vale? Luego me pregunta Pablo Alcolea, ¿integráis algún sistema de megafonía IP? Pues no tenemos integrado ningún sistema de megafonía IP, pero si te interesa, podríamos pues ver la estructura, lo que os decía antes. Si necesitáis integrar alguna cosa especial, a nosotros eso nos suele gustar bastante. Podemos valorarlo si nos pasáis los datos. De la misma manera, nosotros lo que sí que tenemos es un sistema que permite reproducir cuñas de audio. Y saca el audio como si fuera un jack, con un jack de 3,5 milímetros. O sea que podríais, por ejemplo, enchufar eso a la megafonía. No estoy seguro si depende del modelo de megafonía si eso puede hacerse o no. Me pregunta Jaime Sánchez, si controlo la apertura de un portón con 2 contactos magnéticos, uno de apertura y uno de cierre, con una central de intrusión, ¿puedo vincular al armado o desarmado de una zona de intrusión estos 2 magnéticos? Entiendo que sería como una combinación de avisos de alarma. Sí, efectivamente, tú podrías, por ejemplo, coger y decir, sí, en el aviso de armado puedo, por ejemplo, decir, bueno, que quieres armar con un contacto magnético. Vale, pues necesitarías un módulo de entrada-salida con el contacto magnético conectado, de tal manera que cuando recibiéramos un pulso del contacto magnético se armase todo el sistema y cuando recibiéramos un contacto del de salida, pues se desarmase, o en este caso que al salir se armase y al entrar se desarmase. Sí, podría hacerse. Habría que ver sobre todo eso, que distingamos muy bien la entrada y que distingamos muy bien la salida pues colocando bien el lazo. Eso, si te interesa, lo mejor que puedes hacer es, te pones en contacto con nosotros o con el equipo de ingeniería de DEMES y ellos te echan una mano de cómo podríamos hacerlo, lo revisamos, se puede hacer en concreto para esa situación. Mira, Javier Ampuero nos vuelve a decir que lo que quería decir es si podemos obviar el grabador para hacer la videoverificación, ya que es posible que un grabador en concreto no esté integrado. Sí, claro. O sea, nosotros no cogemos el vídeo, el vídeo que enviamos a CRA no es el vídeo del grabador, es el vídeo que nosotros hemos grabado, que puede ser que cojamos el vídeo del grabador nosotros, pero bueno, es el vídeo que nosotros hemos marcado con el cuadradito rojo de esta persona ha entrado, entonces simplemente eso se envía a CRA y si CRA luego no quiere conectarse a nada más y trabajar únicamente con los vídeos que nosotros le enviamos, eso puede hacerse.
Hombre, siempre es mejor para cumplir grado enviar también por físico, pero sí, eso también puede hacerse. Vale, entonces no sé si... ¿Cuánto tiempo grabamos en el equipo? Pues mira, nosotros tenemos un sistema de cuota. Dependiendo del equipo que tengas, vas a tener más disco duro o menos disco duro. Los racks salen con 1 tera de disco duro. Los compactos salen con 500 gigas y los BIM, que son unos equipos que van más ajustados de precio, salen con 22 gigas de almacenamiento flash. Entonces, tenemos el sistema de cuota que es los vídeos, cuando nos quedamos sin espacio en disco, empezamos a borrar vídeos antiguos o cuando se cumple una cuota determinada de días, que viene definida por defecto a 30 días. Entonces, lo que llegue antes, los vídeos más antiguos de 30 días o que se acabe el disco, lo que llegue antes. Se puede modificar de todas maneras, podéis poner más o podéis poner menos, pero que sepáis que también tenéis la restricción de espacio en disco. Sí, Diógenes, la opción de las particiones de sistema es una cosa que todavía no está en la versión de producción. ¿Vale? Es lo que os he dicho. Es una actualización que ahora mismo solo va en los equipos de Deepwell, pero que lo vamos a hacer extensible al resto de equipos también. Entonces habría que realizar un mantenimiento en el equipo, una actualización para poder tener eso activo. De todas maneras, ahora mismo podéis emular esa configuración, porque podríais en el armado, en vez de añadir un aviso que sea armar partición, podéis añadir un aviso que sea encender canal y encender el análisis de cada una de las cámaras individualmente. Entonces, se puede hacer ahora mismo con el equipo que tenéis, con la configuración que tenéis, se puede hacer. Lo que pasa es que es más tedioso. Realmente, la opción de las particiones del sistema es algo que hemos añadido para hacer esa configuración, que es una cosa que se suele hacer mucho, para hacerla más sencilla y que sea más fácil pues para todos hacerlo. Y sobre todo de cara a la aplicación móvil, que ahora después hablaré un poquillo de ella, porque es interesante que desde allí se puedan armar particiones. ¿Vale? Genial. Vale, pues entonces, si os parece bien, si no hay más preguntas, voy a continuar, vemos un poquito cómo es la configuración de Deepwell y luego hacemos otra ronda de preguntas porque seguro que salen preguntas nuevas. Vale, pues voy a compartiros la pantalla de nuevo. Perfecto. Ahora ya me volvéis a ver aquí en el equipo, ¿verdad? Bueno, pues vamos allá. Ahora voy a ir a la pestaña de canales. Aquí me ha encendido cosas. Cuando hemos encendido la partición, como he añadido canales aquí a lo bruto, pues me ha encendido los canales, ¿vale? Bien, pues entonces yo lo que tengo aquí dado de alta son 2 equipos, o sea, 2 canales con un vídeo en bucle de prueba. Tenemos este de aquí, que es visible, y este de aquí, que es térmico. Voy a repasar un poquito primero cómo sería el tema de dar alta canales, que es muy sencillo, por si acaso alguien no lo ha visto, ¿vale? Pero es exactamente igual que en el resto de productos nuestros. Simplemente sería darle a añadir un canal, como os he comentado, somos compatibles con cualquier cosa que emita en RTSP, ¿vale? Importante, siempre es muy importante ponerle un nombre descriptivo a las cosas. Puede ser muy pesado, pero es que los compis y luego la gente de CRA siempre lo agradece. Cámara de prueba, aquí pondríamos una dirección IP. Por ejemplo, en el usuario y contraseña sería el usuario y contraseña de la cámara. ¿Vale? Y en el puerto habría que poner el puerto RTSP, porque como os he comentado, pues nos conectamos utilizando RTSP, que es un protocolo estándar, que además es resistente por diseño, es resistente a las pérdidas de conexión, al jitter y todas estas cosas. Entonces es interesante que lo hagamos siempre por RTSP. Por eso está el 554, que es el puerto por defecto del RTSP, pero si lo habéis cambiado en la cámara, pues también podéis cambiarlo. Y luego, claro, aquí se nos plantea el problema. Cada una de las cámaras o cada uno de los grabadores tiene un path RTSP diferente, se pide a un lugar diferente. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es que hemos puesto aquí una pequeña base de datos con los fabricantes más habituales, ¿no? Podéis seleccionar cámara o podéis seleccionar DVR, fabricante, pues Dahua en este caso. Pues selecciono Dahua y ya veis que el path RTSP se me regenera automáticamente. Y por defecto ponemos el stream secundario. Como os he comentado antes, la estructura de la instalación suele ser que el grabador nos da el stream secundario o la cámara nos da el stream secundario, casi siempre, preferiblemente el grabador. Y el stream primario se reserva para tenerlo en alta definición y grabar en el grabador, ¿vale? Por si acaso pues hay que extraer esas grabaciones en alta definición, ¿vale? En este caso es una cámara, ¿vale? Pero si fuera un grabador, ahora lo veréis que lo voy a editar. A ver si me hace caso, porque como es un demo, va un poquito lento, ¿vale? Aquí tenéis cámara de prueba, ¿vale? De la misma manera podemos editarlas siempre y cuando el canal esté apagado.
podríamos cambiarle la licencia, ¿vale? En este caso, como es un canal de prueba, pues tenemos eso solo. Y luego lo que sí que sería interesante es aquí en la parte de DVR, pues podríamos seleccionar también un DVR, por ejemplo, vamos a cambiar a Hyundai. Entonces aquí tendríamos el canal secundario o el canal primario y aquí podéis cambiar el canal. Si quiero el canal 3 del grabador, pues el canal 3 del grabador. También, ahora que Demes tiene este pack de cámaras que son duales, térmicas visibles, que yo creo que es muy interesante, también deciros que estas cámaras visibles se tratan en el sistema como si fuera un DVR, en el que el canal 0 es el canal visible o el canal térmico me parece, y el canal 1 es el canal visible. Los compis de Demes os lo pueden confirmar sin problema. Y es así como se darían de alta. Míralo, ahí lo tienes. Si es que son eficientes, wow, tardan un segundo. Entonces aquí sería simplemente que pusiéramos mira, dice Mariluz que hay un vídeo suyo donde lo explica todo. O sea que perfecto. Es como lo que os decía de las guías rápidas. La gente de Demes que lo tiene también preparado así, cositas muy pequeñas para que sobre todo sea súper rápido que vosotros, pues si tenéis alguna duda, se resuelva lo antes posible. ¿Vale? De la misma manera, joder, es que tengo un dispositivo súper extraño que es que pide RTSP en un puerto, o sea, en un path extraño. Pues siempre podemos ponerlo en manual y coger aquí y poner nosotros aquí lo que queramos. ¿Vale? Y esto pues funcionaría de la misma manera. Entonces voy a pasar ahora, a ver, un momentito. Voy a borrar este canal. Habéis visto que esto es un equipo de 8 canales y he podido añadir uno más, porque realmente las licencias van por canales encendidos en un preciso momento, no por canales dados de alta, ¿vale? Eso os permite también cierta flexibilidad a la hora de configurar, que podéis añadir uno y luego borrar otro sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces voy a empezar a hablar un poquito de lo que serían los estados de los canales. Esta primera columna, que es la columna de estado, puede estar, como podéis ver, o en verde o en azul. En verde quiere decir que estamos recibiendo eventos, o sea, que estamos recibiendo vídeo de ese canal. Y en azul quiere decir que no estamos recibiendo vídeo de ese canal. Si recibimos vídeo, podemos hacer clic sobre el nombre y veréis que aparece. ¿Vale? El lo que rodea al cuadradito. Si está gris, quiere decir que no hay ningún problema. Si está rojo, quiere decir que ha habido algún problema y se ha perdido la conexión. ¿Vale? Simplemente sería eso. Al hacer clic sobre cada uno de estos, podemos apagarlos o encenderlos. Luego, aparte, tenemos el icono de detección. Quiere decir esto que si está en azul, quiere decir que no estamos analizando ese stream de vídeo, y si está en verde, quiere decir que sí lo estamos sí que estamos analizando el vídeo. Es decir, que si esto está en verde, pero esto está en azul, no vamos a recibir eventos de analítica. Podremos recibir eventos, por ejemplo, de pérdida y recuperación de señal, pero no de eventos. Ahora hablaremos también de qué mecanismos tiene el equipo para saber si una cámara está en condiciones como para pues, poder detectar, ¿vale? El sabotaje y todo esto de aquí. De la misma manera, también, como os digo, tenemos una opción de grabación en continuo, pero esta opción de grabación en continuo que podéis activar de esta manera es algo que no recomendamos a largo plazo. Como os he dicho, los grabadores son dispositivos hardware que saben hacerlo mucho mejor que nosotros. Esta grabación en continuo está orientada a, por ejemplo, tenemos ciertos problemas de detección, pues no sabemos si estamos cogiendo algo o si no lo estamos cogiendo, entonces lo mejor es ponerlo a grabar y luego nos paseamos, hacemos una prueba de detección, descargamos ese vídeo y nos ayuda a depurar posibles problemas que tengan las configuraciones. Está orientado a eso, ¿vale? De la misma manera, aquí en la pestaña de vídeo, voy a hacerlo sobre uno que esté parado, porque si no ya habéis visto que no me deja modificar la configuración. Podéis poner una posición de una fecha. Esto es porque nosotros en los vídeos ponemos una fecha nuestra. Por eso siempre os recomendamos que quitemos todas las letras y todas las fechas del OSD de la cámara o del grabador, porque eso puede ser que nos esté quitando un área de detección que pueda ser crítica para nuestra escena, porque además nosotros ya vamos a poner ahí una fecha. De la misma manera, tenemos un prealarma y tenemos un post-alarma, es decir, cuando sucede un evento, grabamos 3 segundos antes, 3 segundos después, como podéis ver, puede configurarse. ¿Vale? Entonces, antes de meterme en el análisis, vamos a ir a ver la visibilidad de los eventos, ¿vale? Esta pestañita de aquí, la de la interrogación, podéis ver que van saliendo los eventos según se van produciendo. Aquí tenéis un filtro por cámara, ¿vale? Si hacemos clic en las cámaras va filtrando por cámara. Tenéis también una búsqueda avanzada que os permite buscar pues, por fecha o por tipos de eventos. Esto lo mejor de todo es que os pongáis a jugar con un equipo y lo vais a ver que es muy sencillo. Y aquí la parte más importante de todo esto es que hagamos clic en la
lupita de ver. Siempre digo lo mismo, la lupa es nuestra colega, porque nos va a permitir ver el vídeo en tiempo real, nos va a permitir, dándole a este botoncito de aquí, descargarnos el vídeo, y además nos va a explicar qué es lo que ha ocurrido, que es lo más interesante, ¿vale? Aquí se ve un poco raro, pero bueno, cosas del directo, cosas de los equipos de prueba. Lo que tenemos aquí es que se ha detectado un objeto que además, ya veis que si clicamos aquí encima, pues aparece la foto, ¿vale? Aquí veis que ha aparecido una persona en zona crítica con la regla zona cercana, regla crítica y que además sabemos que es una persona. Y además, si algo es filtrado por Smart Zone, como podéis ver, también nos da la opción de que queda registrado que Smart Zone ha filtrado algo, ¿vale? ¿Os acordáis de lo de Smart Zone, que es lo que hemos estado hablando al principio, que es la tecnología que adapta el comportamiento de la analítica de acuerdo a la cantidad de alarmas que haya? En este caso, como es un vídeo en bucle, hay muchas alarmas de algo y por eso lo ha filtrado, ¿vale? Pero bueno, vamos a echar un vistazo a la configuración y vamos a ver cómo sería. Entonces, tengo la primera cámara ya configurada. Para que le echemos un vistazo, pueda explicarlo todo. Y luego en la segunda os voy a explicar cómo se harían las zonas un poco rápido, porque esto puede tener chicha, pero bueno, vamos a ir siempre a lo más importante, ¿vale? Entonces, el primer paso de cara a configurar un equipo, siempre es pararnos a pensar qué es lo que queremos detectar. Por dónde nos van a venir, cuál es nuestra zona crítica, cuál es el sitio donde no vemos, cuál es el sitio donde sí vemos. Entonces aquí es muy importante, entra pero bien, el tema de cómo hagamos el diseño de la instalación. Pues cámaras que ven los puntos ciegos de otras, solapamientos, configuraciones complementarias. En esto el equipo de ingeniería de DEMES nos va a poder echar una mano muy bien en cómo colocar las cámaras, cuáles son las ópticas que necesitáis, cuáles son las cámaras que necesitáis, porque ellos conocen siempre en profundidad el hardware que tienen en cada momento, las cosas nuevas que les llegan, y ellos os van a poder echar una mano en colocarlas y en deciros hasta dónde vamos a llegar y además, sobre todo, en poner las perspectivas y todas esas cosas correctamente, y las alturas, todo. ¿Vale? De todas maneras, también tenemos documentación al respecto para que vosotros la podáis leer. Entonces, la colocación de cámaras, como digo, es muy importante, porque hay que tener en cuenta también los ángulos muertos y sobre todo que la perspectiva siempre sea de abajo a arriba y no de izquierda a derecha, ¿vale? Eso ahora lo veréis, que lo explicaré un poquito más adelante, ¿vale? Pero bueno, una vez hecho eso, siempre deciros que la escena se articula primero en zonas y después en reglas. Las zonas son simplemente eso, zonas de la imagen. Si clicáis aquí en editar, veréis que las zonas pues tienen unos puntos, tienen unas reglas y que estas zonas pues pueden ponerse en cualquier parte de la imagen. Miren, me voy a ir a la siguiente cámara, que la tengo sin hacer, y vamos a crear una zona, ¿vale? Entonces, aquí lo que voy a hacer es que voy a crear una única zona de detección, para que sea más simple y más rápido, porque pues es una charla que tenemos poco tiempo, entonces pues lo vamos a intentar hacer rápido. Para hacer una zona simplemente es ir haciendo clic encima de la imagen, ¿vale? Simplemente ir haciendo clic encima de la imagen. Perfecto. Y luego al final hacemos clic en crear zona. Entonces, esto nos crea una única zona. Ahora el sistema nos pregunta si queremos añadir una regla. Por ahora, como no he explicado lo que es una regla, voy a decirle que no. Es muy importante que pongamos siempre un nombre de zona concreto. ¿Vale? Aquí además podéis cambiar el color para, por ejemplo, en este caso ponerlo en amarillo para que se vea mejor en la escena. El color realmente no cambia nada, simplemente es para que en el visor se vea de ese color y nos sea más fácil a nosotros configurarlo, ¿vale? Entonces voy a volver a la anterior. Como podéis ver, aquí yo tengo dos zonas y las zonas, como habéis podido ver, simplemente, bueno, luego para editarlas, no os lo he dicho, si queréis cambiarlas, no hace falta que las borréis y las volváis a crear, simplemente al darle a editar podéis mover los puntos o si queréis añadir un punto más, pues hacemos clic en medio de una línea y se nos crea un punto nuevo. No hay límite de puntos, no hay límite de líneas y además no hay límite de zonas. Podéis crear todas las zonas que queráis. Siempre recomiendo normalmente la configuración más sencilla es la configuración que suele funcionar mejor. Hay muchas maneras de hacer una buena configuración, unas con más zonas, unas con menos zonas, pero normalmente lo más sencillo tiene un mejor rendimiento y además de cara a que los compañeros después vengan a echar una mano y a mantener el equipo, siempre va a ser más sencillo para ellos mantenerlo si tiene menos zonas, ¿vale? Normalmente 2, 3 e incluso 4 zonas es lo más habitual.
Una de las excepciones que suele provocar que tengan más zonas es, por ejemplo, como decíais antes en una de las preguntas, que tengamos un domo PTZ. Si tenemos un domo PTZ, como tenemos que distinguir las diferentes zonas para decirle al domo, oye, muévete aquí o muévete aquí, pues en esas situaciones sí que es normal que haya más zonas, ¿vale? Pero bueno, como habéis podido ver, cuando yo le doy al sistema la información de una zona, realmente lo único que hago es delimitar una zona de la imagen y ponerle un nombre, nada más. Entonces me podéis decir, joder, entonces Guille, ¿cómo leches le digo al sistema qué es lo que quiero detectar? Pues ahí es donde entran las reglas. Las reglas son las características que tiene que cumplir un objeto para ser detectados en una zona en concreto. Como podéis ver, zona lejana en este caso tiene una serie de reglas que además están marcadas por su mismo color. En este caso solamente tiene una, pero podríamos introducir más reglas si quisiéramos. Entonces, ahora, vamos a echar un vistazo y vamos a ver qué características tiene una regla de deep wall. ¿Vale? Pues entonces le voy a mover aquí, voy a darle al botón de editar y aquí me aparece el formulario de la regla. Estoy modificando esta de aquí, zona cercana a regla crítica. Como podéis ver, le he puesto un nombre que sea sencillo. Porque, como os he comentado antes, yo lo que quiero hacer aquí, os lo voy a contar también, y que me lo he planteado antes de hacer esta configuración, es, en esta primera zona que tengo aquí, en primer plano, es una zona para mí crítica. Es una zona en la que yo quiero detectar absolutamente todo lo que entre, ya sea sospechoso, persona, vehículo o no sospechoso. Todo, ¿vale? Quiero detectar absolutamente todo. Y en la zona de atrás solo quiero detectar aquellas cosas que nosotros hayamos reaccionado, o sea, hayamos identificado como persona o como vehículo, de tal manera que yo atrás del todo pueda generar un evento con un clip de vídeo y guardarlo en el equipo y en primer plano pueda avisar a CRA, ¿vale? Es decir, hago cosas diferentes de acuerdo a las diferentes zonas de la escena, ¿vale? Entonces, en esta primera zona, en esta primera regla cercana, yo lo que he hecho ha sido que no he definido un tamaño mínimo. Debería haberlo definido. Voy a ponerle un tamaño mínimo y al definirlo veis lo que aparece aquí. Aparece un cuadradito. Porque claro, el tamaño mínimo, aquí pone ancho, aquí pone alto, pero son 20. ¿Pero 20 qué? 20 manzanas, 20 pelotas, pues resulta que son píxeles. Y los píxeles normalmente no se llevan demasiado bien con la vida real. Es complicado. Entonces lo que hemos hecho ha sido que hemos puesto aquí un cuadradito que, como podéis ver, se puede hacer más grande, se puede mover, se puede hacer más pequeño, todo lo que queráis, y directamente desde aquí, y se cambia también aquí. Entonces, lo que vamos a hacer con esto es que vamos a filtrar todos los objetos que sean más pequeños que ese cuadradito, ¿vale? Entonces, claro, la pregunta que surge aquí normalmente es, bueno, y si una persona, por ejemplo, no ocupa lo mismo aquí en primer plano que aquí al final del todo, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer en ese sentido es activar la perspectiva, que lo que va a provocar es que aparezca un segundo cuadradito. Entonces, este segundo cuadradito sería el tamaño mínimo de los objetos allí al fondo, y aquí, este cuadradito de aquí sería el tamaño mínimo de los objetos aquí en primer plano. Entonces, el sistema, lo estoy haciendo muy rápido, ¿eh? Normalmente en la selección de los tamaños requeriría un poquito más de cariño y amor y comprobar que son unos tamaños adecuados con objetos de los que sepamos su tamaño. Aquí los estoy haciendo muy rápido, ¿vale? Pues entonces simplemente el equipo calculará con la posición inicial y la posición final, calculará el tamaño mínimo que debería aplicar en cada una de las zonas de esta escena. Bueno, de esta zona, porque esto solo se aplica a esta zona. Si os fijáis, he colocado uno al principio de la zona y otro al final de la zona. Aquí es cuando os decía que es muy importante que la perspectiva esté de abajo a arriba, porque el equipo va a asumir que la perspectiva es así. También, otra de las cosas que es necesario tener es que la perspectiva sea lineal, es decir, que si yo avanzo X hacia adelante, el objeto sea también X más pequeño. En el caso de que tengamos unas lentes que distorsionen la perspectiva y que no sea lineal, que por ejemplo sea exponencial, que si yo avanzo 5 hacia adelante, pues el objeto se haga 10 veces más pequeño, en ese caso lo que siempre recomendamos es que hagamos dos zonas. Una zona en primer plano y una zona al final, con diferentes juegos de tamaños mínimos y tamaños mínimos en perspectiva, de tal manera que ajustemos, utilizando perspectivas lineales, esa perspectiva que no es lineal. Otro caso en el que se podría dar esto así sería, pues, por ejemplo, un terraplén, si hay un terraplén ahí, ¿vale? Luego he puesto un tiempo mínimo de 1 segundo. Esto, por ejemplo, en otro tipo de analítica sería super overkill, ¿no? Porque un tiempo mínimo de 1 segundo nos podría dar muchas falsas alarmas, ¿no?
Pero bueno, como ahora tenemos el sistema morfológico, pues esto a lo mejor en una zona crítica sí que nos puede dar falsas alarmas. Voy a probar siempre con un tiempo mínimo, por ejemplo, pues de 2 segundos, y luego pues veo cómo se comporta y a partir de ahí pues puedo subirlo o puedo bajarlo porque tenemos la ventaja de que ahora tenemos el análisis morfológico, ¿no? Entonces aquí, como os decía, el Wave Cancel, que es la tecnología que nos ayuda a evitar alarmas por vegetación moviéndose, pues lo tengo activado. Y el Smart Zone, en este caso, lo voy a desactivar. Porque como es una zona crítica, no quiero que me enmascare nada. ¿Vale? Pues lo voy a desactivar. De la misma manera, nos pide el objetivo de detección. ¿Qué es lo que queremos? ¿Personas o personas y vehículos? Bueno, pues yo lo voy a dejar en personas y vehículos. Y luego, el modo de alarma. Como esto es una zona crítica que quiero que me dé alarma todo, lo voy a dejar en modo rojo. Y ahora el aviso. Esto es lo que os comentaba al principio del todo, en el que la filosofía del equipo es un poco diferente, que por un lado definimos todas las cosas que pueden ocurrir y por el otro lado definimos todas las posibles reacciones a eventos que puedan ocurrir y al final los unimos, pues ha llegado el momento de unirlo. Aquí, en este caso, lo que voy a hacer va a ser notificar a CRA. Muy bien, entonces lo que hemos hecho ha sido que hemos creado una zona crítica en primer plano, que lo que hace es que si detecta cualquier cosa dentro de unos tamaños mínimos y de un tiempo mínimo, pues nos lo va a enviar a CRA. Y en la parte de atrás, en la zona lejana de detección, voy a editar esa zona. Vamos a ver qué configuración hay. Pues entonces tenemos un tiempo mínimo mucho más laxo de 3 segundos, claro, porque a nosotros aquí solo nos interesa ver pues las cosas muy evidentes. En este caso nos interesa ver personas y vehículos y además tenemos el modo de alarma en verde. Eso quiere decir que solo aquellas cosas que han sido identificadas como personas y como vehículos nos van a dar alarma. Tenemos el Wave Cancel activado. Voy a dejar el Smart Zone activado para que no me genere muchos eventos. Y aquí lo que voy a hacer, en vez de enviar a CRA, es que voy a decirle al equipo que por favor no haga nada más, simplemente nos grabe un clip de vídeo. Y entonces esto me sirve también para explicaros estos dos avisos que, si os fijáis, no estaban en la lista de avisos cuando los creamos. Bueno, aviso por defecto sí, pero que aquí no hay sin alarma y sin aviso, no hay problema entonces, porque esto es en perimetral, podéis coger aquí e ignorar si hay una alarma. En este caso no existe esa opción de ignorar, porque en perimetral la opción de ignorar es necesaria para las dependencias, pero en este caso no hay dependencias, entonces no existe esa opción. Simplemente sería aviso por defecto, con eso le decimos al sistema, oye, no quiero que tomes ninguna otra acción, lo único que quiero que hagas es que me grabes un evento, pero que no hagas nada más. Entonces, esta configuración lo que va a hacer es que en la zona trasera, si llega una persona o un vehículo que sepamos a ciencia cierta que es una persona o un vehículo, me va a grabar un clip de vídeo y no va a hacer nada más. Y aquí delante, si entra una persona, un vehículo, un elemento sospechoso o un elemento no sospechoso que cumpla las condiciones que hemos definido, lo que va a hacer es que va a notificarnos a CRA. Y además aquí no hemos activado el Wave Cancel y aquí al final sí que lo hemos activado. Entonces, si allá al final se nos queda una persona durante mucho tiempo, pues a CRA no le vamos a enviar. Bueno, en el caso de las personas no, porque las personas nunca se filtran, es verdad. Ahí me he colado yo, las personas nunca se filtran con Wave Cancel, perdonadme. Y esto sería un poquito cómo sería la configuración de Deepwell. Ya veis que es muy sencilla. Pero aparte de todo esto, también, como os he comentado, vamos a ver los diferentes tipos, las diferentes formas que tenemos para saber si una cámara no está en condiciones de enviarnos vídeo. Por un lado tenemos aquí en las opciones de procesamiento, tenemos unas opciones que también se aplican al análisis, que sería la sensibilidad. La sensibilidad es lo sensible que es el sistema. El aprendizaje de entorno es lo rápido que algo que aparece nuevo en el equipo, en la escena, es considerado fondo. Esto puede ayudarnos en algunas ocasiones, pues por ejemplo con sombras o con cosas así, pero bueno, como estamos en Deepwell, pues no aplica demasiado. Y la profundidad de campo, con esto le decimos al equipo, le damos algo más de información sobre cómo de larga es la escena, ¿vale? Aquí en la profundidad de campo, pues en este caso es máximo. Estas tres cosas, las dos primeras sobre todo, no suelen tocarse habitualmente. La profundidad de campo, pues sí, en el librito que viene con los equipos os ponen los metros a los que corresponde cada una de estas configuraciones de profundidad de campo, ¿vale? La confianza en el reconocimiento también se puede configurar aquí, pero lo interesante y a lo que venía, aparte de estas cosas, por cierto, no os he dicho, estas configuraciones se aplican a toda la escena, a todas las zonas, ¿vale? No solamente a una regla ni a una zona, no, estas son generales. Las que están aquí en el configurar opciones de procesamiento son generales a todo el canal, a todo el demo 1 visible, ¿vale? Lo que sí iba comentando.
Aquí tenéis el sabotaje. El sabotaje es un sistema de detección que tenemos implementado que es, si la escena cambia en un gran porcentaje de un golpe, por ejemplo, pues el 40% de cambio en la escena, pues entonces lo que va a ocurrir es que vamos a llamar al aviso de sabotaje. En este caso simplemente se grabará un vídeo, pero podríamos, por ejemplo, notificar a CRA si hubiera un sabotaje. También la cantidad de umbral de sabotaje se puede cambiar, porque, por ejemplo, podemos tener una cámara muy cerca del suelo y que pase un vehículo y que el vehículo sea el 40% de la escena, por ejemplo. Entonces siempre es necesario que esto pueda configurarse. De la misma manera, si en algún sitio no queremos hacer nada con el aviso de sabotaje, también se podría desactivar, ¿vale? Entonces eso sería si nos mueven la cámara, si nos la dan con un spray o algo así. ¿Qué pasaría si nos cortan el cable de la cámara? Pues que perderíamos la señal. Claro, perderíamos la señal solamente si estamos conectados directamente con la cámara. Pero ¿qué pasaría? Entonces, bueno, si perdemos la señal, saltan el aviso de pérdida de señal, que en este caso está aviso por defecto, y el aviso de recuperación de señal, que está en este caso en aviso por defecto. Eso quiere decir que se va a grabar un evento, lo último que vio la cámara y lo primero que vio tras recuperarse. Pero claro, ahora a lo que volvía. ¿Qué pasa si la cámara está dada de alta en un grabador y cortan el cable entre el grabador y la cámara? Porque si cortan el cable entre el grabador y nosotros, pues nos enteramos porque nos salta el aviso de pérdida de señal, que salta cuando se produce una interrupción del flujo de vídeo. Entonces el flujo de vídeo se ve interrumpido y saltan esas dos cosas. Pero si se corta entre el grabador y la cámara, lo que vamos a ver va a ser un vídeo en negro. Pues para eso está el sistema de comprobación de imagen en negro. Si tenemos esto marcado, lo que va a hacer es que si el sistema ve que la imagen es muy homogénea en un solo color, pues verde o negro, lo que va a hacer es que va a dar un aviso va a lanzar un aviso de pérdida de señal porque va a considerar que se ha cortado el cable entre la cámara y el grabador nos está dando una imagen totalmente estéril, ¿vale? Y luego, aparte de eso, tendríamos el ROI, que el ROI es muy interesante porque lo podemos poner, lo estoy poniendo muy a lo bruto, ¿vale? El ROI lo que es una zona especial que podemos poner, por ejemplo, así. Y ahora, en vez de darle a crear zona, le doy a ROI. ROI significa Region of Interest. O sea, lo que estamos haciendo es marcar la región de interés. Todo lo que ahora mismo está en azul simplemente no va a ser analizado. Es un poco como las máscaras de privacidad de las cámaras, salvo que las máscaras de privacidad de las cámaras no se graba el vídeo que está en negro. Pero aquí sí se graba, simplemente no se analiza. Pero hay que tener mucho cuidado, porque los ROI pueden provocar que los objetos se vean cortados. Por ejemplo, si tenemos un objeto aquí, ¿vale? Si tenemos un objeto aquí, como está enmascarado con el ROI, para el sistema, el objeto va a ser así de pequeñito, porque todo lo enmascarado con el ROI no se analiza. Entonces puede provocar que el tamaño de los objetos no se calcule adecuadamente. Entonces, cuando hacemos un ROI, que por cierto, para quitarlo simplemente volver a clicar en ROI, ¿vale? Cuando hacemos un ROI hay que tener en cuenta que hay que dejar cierto espacio para que los objetos se muevan. Aquí en este caso me voy a quitar la vegetación concreta y aquí también me voy a quitar la vegetación, pero aquí le voy a dar un poco más de espacio. Por ejemplo, lo estoy haciendo igual que en los tamaños, lo estoy haciendo muy rápido. Habría que darle un montón más de cariño y amor y fijarse muy bien en la escena para hacer esto, de tal manera que si tengo a alguien aquí, por ejemplo, pues sea capaz de interpretar el objeto completo y no cortar el objeto con el ROI. Y eso sería un poquito cómo sería la configuración de todo esto. ¿Cómo lo haríamos en térmico? Pues en térmico sería igual, yo puedo añadir la zona y ahora aquí añadir una regla, selecciono la zona general, por ejemplo, si yo lo que quiero aquí es una zona de alarma amarilla, pues lo puedo poner. Puedo activar un tamaño mínimo y como la escena es profunda, voy a poner, yo que sé, un tamaño mínimo así, como digo, lo estoy haciendo muy rápido. Podríamos poner un tamaño mínimo también aquí al final del todo. Uy, perdón. Me dice que el tamaño tiene que ser mayor que 0. Sí, efectivamente. Bueno, también podéis coger y hacerlo así. Podéis cambiarlo aquí. Eso os abrirá un poco el este y ya lo podemos mover, ¿vale? También podemos ponerle un tiempo mínimo, pues, por ejemplo, 2 segundos. Lo estoy haciendo, ya os digo, rápido. Voy a dejar Wheel Cancel y Smart Zone activados, personas y coches. Lo voy a poner en amarilla y le voy a decir que me envíe CRA si detecta algo. Y ya aparecería aquí la zona. Y eso sería un poquito la configuración. Ya veis que es bastante rápido. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a volver a la presentación para terminar de mostraros un poquito esta parte de aquí, que es la aplicación móvil. Ahora mismo la tenemos en pruebas en Android, ¿vale? Hemos seleccionado gente para realizar las pruebas y estamos
haciendo una campaña de pruebas privada en Google, en la Store de Google, ¿vale? Y ya podéis ver que aquí lo más interesante es que podéis tener un listado con todas las instalaciones, de tal manera que os podéis conectar directamente a la instalación. Sí que requiere que abramos algún puerto para poder conectarnos, obviamente, ¿vale? Podéis configurar los usuarios y las particiones, es decir, podéis, por ejemplo, pues decirle, añádeme una partición, las cámaras 5, 6, 8, y podéis activar las particiones y desactivarlas desde allí. De la misma manera podéis también crear y quitar usuarios y ver qué usuarios hay conectados. También, como os he dicho, armado y desarmado de particiones. También podéis ver los eventos, como veis aquí en la foto, y también filtrarlos con la lupita esa que habría aquí arriba. También tenéis el examinador de eventos, donde podéis ver el vídeo y podéis descargaros la imagen y el vídeo de evento, ¿vale? Entonces esto también que lo sepáis, que ahora mismo está en pruebas privadas, y que cuando todo esté listo y todo esté preparado para lanzarla a público a todo el mundo, pues os avisaremos, porque sabemos que es un tema que os interesa a muchos, y que además que es una cosa también bastante útil, y por supuesto, pues como podéis ver en la foto, pues será compatible con la nueva tecnología de Deep Web. Entonces, a partir de aquí, tan solo simplemente deciros que muchas gracias por escucharme, que espero haber sido ameno y no haberos dormido, y que vamos a lanzarnos a las preguntas, que supongo que habrá muchas de ellas. Y si queréis que miremos cualquier cosa, que configuremos cualquier cosa, tengo el equipo aquí abierto y lo vemos sin problemas. Voy a dejar de configurar, de compartir la pantalla, pongo el chat y me preguntáis lo que veáis. Vale, ya os estoy leyendo. Pues cualquier cosa que queráis preguntar, que queráis, que me decís, oye, tenemos eso, tenemos 20 minutillos para revisar, configurar, tocar, todo lo que queráis. Sí, el password para hacer un túnel a la cámara, José, es Baelsis1940, todo junto y en minúsculas. Sí, sí, se puede decir, no hay problema. Sí, ahora mismo, Carlos, solamente hay formato rack para estos equipos, con un límite de hasta 8 canales. Ya os digo que a final de mes muy probablemente tengamos noticias con estas cosas. Sí, en principio estaría disponible para soluciones LPR, pero solamente al nivel de eventos. Ya sabes, Diógenes, que tenemos en la interfaz que hay ahora mismo, hay un apartado que es simplemente, que pone LPR, que es como un poco especial, donde ves solamente detecciones de LPR. Pues eso no estaría disponible, simplemente estarían disponibles los eventos. No se podría, por ejemplo, buscar por matrícula ni nada de eso. O sea que sí, funcionaría con un equipo LPR, pero funcionaría a efectos prácticos como si ese LPR fuera pues un perimetral, ¿vale? Puedo integrar un LPR con cámaras y grabador. Eso no lo he entendido muy bien, Diógenes. Ahora, si puedes, por favor, explicarme un poquito más la pregunta y le echamos un vistazo. Sí, Javier, dame un segundo a ver si te puedo conseguir la tabla, porque la que tenemos aquí está bastante incompleta, porque solamente están las distancias, no están los puntos muertos y todo eso. Entonces lo mejor es, si se lo puedes pedir a los compis de Demes, ellos seguro que la tienen más a mano que yo. Vale, perfecto. Pues no sé si tenéis alguna otra pregunta o si queréis que vayamos a revisar alguna otra configuración, porque por ejemplo, ahí, mira, sí, Jaime Sánchez. En un perimetral, ¿puedo generar varias particiones lineales, una cámara térmica y después hacer varias preposiciones? Ah, vale, te refieres con los domos. Sí, en una perimetral podrías, por ejemplo, hacer franjas. Lo que pasa es que, claro, las franjas tendrían que ser horizontales, porque es como mejor te va a funcionar, más que longitudinales, sobre todo si tienes un pasillo muy largo. Eso habría que ver, siempre sin ver la escena es siempre complicado, pero sí, a priori puedes hacerlo, porque podrías definir diferentes zonas con diferentes reglas, y en las reglas puedes asociar diferentes acciones. Puedes decirle, oye, envíame a CRA, y además, después de enviarme a CRA, pues me mueves el domo a un determinado sitio. O sea que sí, se puede hacer. Y nos pregunta Roberto Arroyo también. Cuando generas un calendario, ¿es compatible con el módulo de entradas y salidas? Por ejemplo, un cliente con jardín y riego automático en el que se conecta la alarma con el módulo, ¿puedo decirle al equipo que se desconecte 5 minutos? Sí, podrías, por ejemplo, coger y decir, mira, si está conectado, o sea, si me da de tal hora a tal hora, lo que pasa es que creo que la resolución de las notificaciones programadas no llega a 5 minutos. Dame un segundo que voy a mirar.
Sí, tiene que ser, sí, es justo en 5 minutos. Entonces sí, podrías decirle, oye, pues a las 5, independientemente de cómo esté el sistema, a las 5 te desarmas y a las 5:05 te armas otra vez. Entonces, lo único es que, claro, si tienes el módulo de entradas y salidas, si en ese momento estaba, hay que tener en cuenta que el módulo también va a funcionar por su cuenta. Entonces, puede ser que la configuración te arme el equipo, o sea, eso solo sería si ya supiéramos a ciencia cierta que el sistema está armado. Tendríamos que mirarlo, Roberto, tendríamos que mirarlo de acuerdo a la configuración que quieras poner, ¿vale? Porque si yo le puedo decir, oye, a tal hora desactívate y a tal hora actívate, vale, pero ¿y si estaba desactivado con el módulo? Supongo que es eso a la pregunta a la que te refieres, pues entonces luego se activaría. Tendríamos que mirar bien cómo hacerlo de acuerdo a la configuración que quieras poner en ese momento, ¿vale? Josep Martí, ¿cómo configuro para que envíe un mail si hay un problema, por ejemplo, que no está analizando? Vale, pues realmente es que te refieres a que no esté analizando, ¿por qué? ¿Porque no esté activo o porque las cámaras se hayan caído? Pues por ejemplo, lo que puedes hacer es que te puedes crear un aviso que sea enviar mail por pérdida de señal y utilizar, asignar todos los desplegables estos de pérdida y de recuperación de señal a ese email, ¿vale? De todas maneras, creo, Josep, en vuestro caso que tenéis USC, USC está pendiente continuamente del equipo. Si hubiera una pérdida por ejemplo, pues de conectividad con el equipo, tened en cuenta que USC también se entera y se puede configurar para enviar al software CRA que ese equipo no está disponible, ¿vale? También que lo sepáis. Sí, lo del umbral de sabotaje lo explico ahora mismo en un segundo, Juan. El sabotaje es una detección que simplemente es, oye, si un porcentaje completo de la escena, yo que sé, por ejemplo, el 40% de la escena me cambia de repente, por ejemplo, que me la tapan con un cartón o me dan con un spray en la lente y me la ponen toda negra o algo por el estilo, eso sería prácticamente el 100%. Pues si más de un 40% de la escena me cambia de golpe, entonces tú tienes la opción de realizar una acción ahí. Puede ser enviar a CRA o puede ser no hacer nada o puede ser encender un foco o puede ser cualquier cosa, ¿vale? Y entonces, claro, también lo podéis desactivar. Si queréis, podéis decir, oye, si me la sabotean, no quiero hacer nada, ¿vale? No es lo habitual, pero también se puede hacer. Y también se puede cambiar el umbral, porque, por ejemplo, como os decía, si tenéis una cámara muy baja, puede ser que pase, por ejemplo, un vehículo o un camión. Por ejemplo, los camiones que son muy grandes y ocupan mucho la escena. A lo mejor, al pasar un camión, eso puede llegar a ser el 40% de la escena y puedes saltar un sabotaje cuando en realidad no es lo que quieres. Entonces, puedes subir el umbral de sabotaje al 80%, por ejemplo, de tal manera que un camión no te lo lance, pero por ejemplo si le pegan un batazo o le dan un palazo y la mueven, sí que sea más de un 80% de la escena. Hay user nos dice los manuales de LPR. ¿Las sombras se pueden filtrar? Sí, 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 porque las sombras normalmente van a ser detectadas como elementos o bien seguramente no sospechosos. Entonces, las sombras con esto, con lo morfológico, es mucho más fácil filtrarlas que con la tecnología tradicional, porque la tecnología tradicional, al fin y al cabo, la sombra es también un objeto. Obviamente podemos jugar con la sensibilidad, podemos jugar con las zonas, podemos jugar con las dependencias, es lo mismo. O sea, realmente cuando, por ejemplo, tenemos una situación en la que es un equipo residencial, por ejemplo, donde tienen una mascota grande, un perro de estos que parece Godzilla, ¿no? Pues en muchas ocasiones podemos también utilizar la perimetral normal para pues a través de dependencias o a través de juegos de tamaños o cosas por el estilo, podemos también filtrar todo este tipo de alarmas. Pero claro, a lo que viene a solucionar toda esta nueva tecnología es hacer eso mucho más sencillo y además en situaciones sobre todo de alta criticidad, donde además un intruso pueda tener una forma, un tiempo y un tamaño compatible con un perro o compatible con algo que pueda dar una falsa alarma, pues tener herramientas para poder enfrentarnos a esa escena, porque la filosofía del equipo ya la habéis visto, que os dejamos modificar la configuración, os dejamos cambiar la sensibilidad, os dejamos cambiar todo. Lo que la filosofía del equipo siempre es daros a vosotros todas las herramientas posibles para que os podáis enfrentar a una escena. Es decir, una escena complicada que nunca nos quedemos vendidos y que siempre tengamos algo nuevo que poder utilizar o algo que poder hacer.
Eso a lo mejor lo que sucede es que a lo mejor pues la configuración es un poquito más tediosa o hay que invertirle un poquito más de tiempo, pero yo creo que las ventajas de esta filosofía son grandes. El Dynalite a Rodríguez se aplica automáticamente. No hace falta no marcarlo o desmarcarlo. Está intrínseco en el proceso de análisis. Nos pregunta Alberto Rey. ¿Se puede programar un tiempo mínimo para la detección de sabotaje? Es decir, si pasas un camión por la imagen durante menos de 3 segundos, que no detecte el sabotaje. Actualmente no es configurable el tiempo mínimo del sabotaje. Me pregunta Jaime Sánchez, ¿en la programación por horario qué hora coge? ¿De un servidor NTP? Sí. Podéis sincronizar el servidor con un servidor NTP, pero eso no está en el apartado de programaciones horarias, sino en la configuración. Hay un apartado que pone sistema y ahí podéis cambiar el NTP. Por defecto creo que van sincronizados con hora.roa.es, que es el oficial de España. Y si no, lo podéis pues a time.windows.es también, o el de Cloudflare, o el NTP que consideréis. También se puede cambiar la zona horaria, por cierto, para los que estéis en Canarias o los que penséis poner alguno de estos equipos en el extranjero. Ah, que no están las tablas de... Vale, bueno, pues eso ahora lo solucionamos, Mariluz, no hay problema, ¿vale? Y no sé si tenéis alguna otra pregunta. A ver, Diógenes. Ah, vale, también. Bueno, el DST y todo eso sí que debería aplicarlo automáticamente, eso no hay problema. No sé si tenéis alguna pregunta más, alguna cosilla más. No, ahora mismo si el NTP se pierde la conexión con el NTP, lo que va a hacer va a ser continuar con la hora local, porque se va a sincronizar el RTC interior del equipo, porque todos estos equipos llevan la típica, pues eso, llevan un RTC interno con una pila que mantiene la hora en local, entonces simplemente pues empezará a desfasarse un poquito. Pero no, a priori no tenemos ningún aviso de cuando se pierde la señal con el NTP. Juan. José, qué es lo mismo que Juan? Ah, vale, perdona, que Juan, que no te había leído, perdona. Que pasa mucho de noche. En las cámaras, cuando hay un cambio grande de luz, ya sea en el alumbrado exterior, ¿se podría arreglar tocando el porcentaje de umbral de sabotaje? Depende, porque hay que ver si la alarma te está dando por un sabotaje o la alarma te está dando porque por ejemplo, pues detecta un objeto muy grande. Si lo detecta como un objeto muy grande, yo te recomiendo que pongas un tamaño máximo, que en el caso de la analítica perimetral clásica, sí que podéis poner un tamaño máximo. En DeepWell no lo hay. ¿Vale? Y si es por sabotaje, sí, probablemente subiendo el umbral de sabotaje podríais solucionarlo. Sería cuestión de ir al evento, darle a la lupita y en la descripción comprobar si es por un objeto o es por sabotaje. ¿Vale? Depende de la escena. Si tienes dudas, José, lo que puedes hacer es darnos acceso al equipo, ¿vale? Ah, vale, si te da sabotaje, pues entonces sí. Sí. De todas maneras, siempre es interesante intentar evitar los cambios de luz. Yo entiendo que en este caso es que es inevitable porque viene desde fuera de la propiedad, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que no sería recomendable es conectar el equipo directamente a una sirena o directamente a unos focos. Tened en cuenta que tenemos herramientas para que las personas de CRA, de una manera muy sencilla, puedan ellos activar manualmente focos y puedan ellos activar manualmente las sirenas. Porque claro, es que un sistema con falsas alarmas cero es muy complicado de conseguir. Incluido con tecnologías nuevas que nos las van a reducir en un porcentaje muy grande, porque esto la verdad es que ya está funcionando en algunos sitios, está funcionando muy bien y la reducción de falsas alarmas es muy grande. Lo que pasa es que claro, si tenemos el sistema conectado a una sirena que puede despertar al propietario a las 3 de la mañana, pues una única falsa alarma es inaceptable. Entonces, lo que yo recomiendo en ese caso es que conectemos a CRA y que le demos las herramientas a CRA para que ellos puedan activar las sirenas o ellos puedan activar los focos en el momento en el que ellos consideren. Bueno, los focos a lo mejor, por ejemplo, en una prealarma sí que pueden activarse. De esta manera, además, le vamos a poder dar al cliente un servicio personalizado, porque podemos decirle a CRA, oye, pues enciéndeme o llama a la policía o llama a tal, o enciéndeme las sirenas solo si ves tal cosa. Para cada cliente podría ser diferente. Oh, perfecto, Diógenes, me gusta, me congratula a ver que os gusta y que no os he aburrido demasiado. No sé si tenéis alguna otra pregunta.
Bueno, y si no hay más preguntas, ya sabéis, podéis hacerlas o a nosotros o a la gente de ingeniería de DEMES y os van a responder a todo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y cualquier cosa, pues ya sabéis, aquí andamos y lo que necesitéis, y entonces pues lo dejamos por aquí. Pues muy bien. Pues muchas gracias, Guillermo. Nada, a vosotros por invitarme y a todos por escucharme. Muchas gracias, Guillermo. Genial.